hacer con una persona conocida por su serenidad, por su rigor para ver cifras y para decirnos cosas duras, pero con los fundamentos más objetivos posibles. Estoy hablando del economista Kurt Burneo, que ha sido ministro de Economía y que actualmente se desempeña como profesor e investigador en Centrum de la Universidad Católica y que tiene la amabilidad de venir para darnos a conocer como primicia el índice del progreso social mundial 2025. Doctor Burneo, muy buenos días, bienvenido a RPP. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, don Fernando, Carlos. Gracias por la invitación. Gracias a usted por venir, pese a que creo que los resultados finales de este informe sesudo y laborioso no son positivos sobre el Perú. Desafortunadamente es así. El Perú en este índice está en el puesto 87 de un conjunto de 170 países y obviamente, pero el puesto 84 de 170 países. Y lo que preocupa definitivamente es que a pesar del crecimiento económico que se ha dado en el pasado, los índices en términos de resultados sociales no nos favorecen. No hemos mejorado sustantivamente las posiciones que teníamos en el pasado. Es más, hemos retrocedido respecto a los números en cuanto a este mismo índice que data del 2020. Entonces, una persona se podría preguntar si ha habido crecimiento económico, claro, con la excepción de la pandemia 2020, donde la economía se contrajo en menos 13%, luego ha habido una recuperación pequeña, pero ha habido algún nivel de recuperación. El punto es, ¿por qué a pesar de la recuperación del crecimiento no hemos avanzado mucho en cuanto a estos indicadores? De acuerdo, eso nos lo va a contestar, por favor, después de una breve pausa. ¿Por qué, pese a que hay crecimiento económico, los indicadores sociales han empeorado en el Perú de manera tal que hemos retrocedido en el índice mundial hasta llegar al puesto 84 sobre 170? Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con el economista y profesor de Centrum de la Universidad Católica, el doctor Kurt Burneo. Estamos conversando con el economista Kurt Burneo, quien ha venido aquí a RPP con los resultados del Índice del Progreso Social Mundial 2025, que es una metodología que permite comparar los logros del Perú con 180 países del mundo. Ya nos ha dicho que la conclusión general es negativa. Ahora, ¿por qué hemos retrocedido pese a que ha habido un mayor crecimiento económico que en la media mundial? Hemos retrocedido sencillamente, don Fernando, porque el crecimiento económico no garantiza desarrollo económico. Estos indicadores de situación social miran más que el crecimiento, miran el desarrollo económico. Y cuando hablamos de desarrollo económico en teoría económica, hablamos de lo que es crecimiento. O sea, para que haya desarrollo de un país, tiene que haber crecimiento económico, que duda cabe, pero también tiene que haber una menos desigual distribución del ingreso. Y también tiene que haber un aumento de las capacidades de la gente, a lo Amartya Sen, es decir, que la gente efectivamente pueda acceder a servicios básicos como salud y educación. Y finalmente tiene que preservarse los equilibrios medioambientales. Son esas 4 condiciones las que definen el desarrollo económico. No hablemos solamente del crecimiento. Y lo que refleja este informe es que en términos de lo que es desarrollo económico nos falta mucho por hacer. Ahora, la otra cosa es, en la literatura económica, cuando se trata del problema de pobreza, se dice que algunos piensan que la pobreza se resuelve a punta de programas sociales. Y no es así. Los programas sociales son solamente paliativos. Lo que demuestra la literatura es que la pobreza se resuelve con empleo, con que haya definitivamente una mayor demanda de empleo por el lado de las firmas. En economía los que demandan empleo son las firmas, los que ofertan empleo somos nosotros. Entonces, para que haya más empresas que demanden empleo, necesariamente tienen que haber políticas macroeconómicas que deliberadamente apoyan a sectores altamente insumidores de mano de obra, construcción,
servicios, por mencionar algunos. Y eso no está pasando. Doctor, debería pasar. Doctor Burneo, y dentro de este esquema, ¿no? Y con el coeficiente que nos da, ¿qué tanto influye el tema de la inseguridad que vivimos actualmente? Porque, bueno, por ejemplo, el día de hoy, Gestión revela una encuesta de Ipsos en el cual señala que el crimen afecta a la economía familiar de 1 de cada 4 peruanos, ¿cierto? Y influye en sus decisiones financieras. ¿Qué tanta influencia tiene justamente en este coeficiente que nos ha dado? Carlos, define el peor de los mundos. Cuando los emprendedores que no tienen un empleo en planilla se las buscan, por ejemplo, ponen una pequeña bodega. Ponen la bodega, inmediatamente les caen los extorsionadores, pidiéndoles sumas que prácticamente implican que les den toda la bodega completa. Entonces, están cerrando esos pequeños negocios. Ese colchón social que era la informalidad empieza a desaparecer, porque sencillamente no se puede sostener una actividad económica pequeña con la magnitud de recursos que piden estos delincuentes. El problema que va a venir a continuación, Carlos, es al no haber ese colchón de seguridad económica como podía ser un pequeño emprendimiento, la gente se va a sentir desesperada y la convulsión social puede darse de aquí a la vuelta de la esquina, ante la imposibilidad de poder llevar un pan a la casa. Y estamos hablando de gente que vive al día, que si no trabaja en el día no gana. Entonces, cuidado con el tema de que esta inseguridad ciudadana empiece a trasladarse a ser inseguridad económica. Y ahí sí los contextos serían mucho más complicados, con gente desesperada que no tiene medios de ingreso y definitivamente, digamos, con una acción efectiva por el lado del Estado que creo yo que faltaría todavía varias cosas por hacer, ¿no? Si usted volviera a ser ministro de Economía, ¿por dónde comenzaría? Ahora que tiene este mapa global de los problemas. Le confieso, don Fernando, yo ya hice mi servicio civil obligatorio y yo sigo las cosas desde la escuela de negocios. Muy difícilmente volvería a ser, por lo menos en este gobierno, ministro de Economía. Muy bien, muchas gracias por su presencia, gracias sobre todo por habernos traído este documento, el Índice del Progreso Social Mundial 2025, por más que los resultados para nuestro país sean negativos, retrocediendo en la jerarquía de países del mundo. Doctor Burneo, Pues, tenga muy buenos días. Si me permite, don Fernando, próximamente se hará la presentación en sociedad de este informe, donde se discutirá más detalles del porqué de las cosas. De acuerdo. Y ahí la expectativa es que participen también nuestras autoridades económicas para que vean este punto de referencia del cual debería partirse. Nos informan si aceptan participar. Importante porque los colegios vienen siendo el blanco. Eso para darle seguimiento. En todo caso, muchas gracias por su presencia acá. Nos ha presentado este